Listo. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta actividad de los posgrados en comunicación, que incluyen la maestría en comunicación de la Universidad Iberoamericana, así como el doctorado en comunicación del Departamento de Comunicación, ambos de la Universidad Iberoamericana. Gracias por acompañarnos. Les enviamos un cordial saludo a las personas que nos estén siguiendo en este momento o que después vean esta transmisión. Nos da mucho gusto llevar a cabo esta actividad que venimos planeando desde ya hace algunos meses y semanas, porque en el marco de las actividades de la Expo Posgrados de la Universidad Iberoamericana, nosotros en el Departamento de Comunicación propusimos llevar a cabo la presentación de un libro que obtuvo un reconocimiento en nuestra universidad y un libro además de una brillante egresada del Departamento de Comunicación del doctorado en comunicación, que ahorita les vamos a presentar a la doctora Oneivis. Así que bueno, les damos la bienvenida. Mi nombre es José Samuel Martínez López, yo soy coordinador de la maestría en comunicación, pero también nos acompañará ahorita en unos minutos el doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta, que él es el actual coordinador del doctorado en comunicación. Y bueno, esta actividad lo que busca, lo que tiene como objetivo es, como corresponde a nuestros posgrados, pues seguir aprendiendo de la investigación de la comunicación que se está haciendo en México y en otras partes del mundo y también incentivar, estimular, ayudarle a tomar su decisión de estudiar con nosotros la maestría y el doctorado a las personas que estén interesadas. La sesión va a durar aproximadamente 50 minutos. Llevaremos a cabo primero la presentación de este libro de forma dialogada. Vamos a ir platicando en torno a su contenido. Y después de 35 o 40 minutos, abriremos un espacio para escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Así que bueno, es un gusto verlos por acá. Voy a presentar rápidamente a la doctora Oneivis Torres Figueroa, que es nuestra invitada de lujo el día de hoy para que la conozcan. Buenas tardes, Oneivis, ¿cómo estás? Hola Samuel, buenas tardes a ti y a todas las personas que estén en este momento con nosotros en esta conexión o apenas nos estén viendo en una sesión grabada. Gracias, bienvenida a tu casa. A ver, Oneivis Torres Figueroa es doctora en comunicación por la Ibero y tiene un postdoctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella estudió la maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Habana y estudió la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Actualmente, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación actual se enfoca al análisis de la pragmática del lenguaje en los medios de comunicación. La doctora Nevis ha publicado varios textos, entre los que se encuentran capítulos en libros, varios artículos en revistas científicas arbitradas y el libro del que vamos a platicar hoy, que justamente se titula El poder del lenguaje en la televisión pública, que fue publicado por la Ibero el año pasado, en el 2024. La doctora Oneivis Torres ha sido ponente y conferencista en diferentes congresos en varios países, entre ellos Cuba, México y España. Fue coorganizadora del Congreso de Investigadoras del SNI y de Iberoamérica y también es miembro de la Red de Mujeres Científicas. La doctora Oneivis tiene experiencia profesional como locutora, guionista y productora de televisión. También es actualmente profesora investigadora de tiempo completo e indeterminado en la UAM Xochimilco. Así que, pues muchas gracias y mucho gusto de tenerte aquí, Oneivis. Gracias a ti Samuel, muchas gracias. Yo estoy encantada de haber podido ser invitada en el marco de esta expo de posgrados, donde más de una ocasión fui también activa durante los 4 años en el doctorado, en este programa internacional de doctorado en comunicación. Incluso una vez que salí, pues inevitablemente mantuve contacto con algunas otras personas que estaban interesadas en ingresar y me da muchísimo gusto que en este espacio pueda comentar con algunas personas lo que viví como parte del doctorado en comunicación y el resultado tácito es este libro
que viene siendo la publicación de los resultados de mi investigación doctoral. Entonces, creo que tiene mucho que ver en este espacio a partir de la posibilidad que se me da de, no sé si me escuchan, Te es que escuchamos Samuel estaba perfecto. compartiendo. Sí. De momento perdí toda imagen. Ahí alcanzas a ver, Onavis, está en la pantalla, en la portada del libro. Se congeló un poquito tu imagen, pero bueno, ahorita regresará. Bien, aquí está, por ejemplo, Abdo. Abdo, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy, te escucho bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de poder atender el evento. Perfecto, bienvenido. ¿Y Daniel, nos escucha? ¿O Sara, nos escuchas bien? Hola, ¿qué Sí, sí tal? los ¿Sí se escucho. escucha? Daniel, Sí se escucha perfecto, bien. perfecto. Daniel, platícanos, ¿te conectas desde aquí, desde Ciudad de México o desde algún otro lugar? Sí, me conecto aquí mismo desde la Ciudad de México. Actualmente estoy en mi último semestre de comunicación en el Ibero. Muy bien. Eres de casa, perfecto, bienvenido. Es correcto, el alma mater. Muy bien, bienvenido. Sara, ¿nos escuchas bien? Hola, ¿qué tal? Sí, sí se escucha bien. Perfecto. ¿Y tú desde dónde te conectas? Yo estoy desde San Luis Potosí. Muy bien. ¿Y qué? Platícanos, ¿cuál es tu interés? Igual, bueno, terminé la carrera de comunicación hace ya 2 años, año y Muy medio, bien, y en agosto terminé el posgrado en relaciones públicas, entonces igual estoy interesada en la maestría en comunicación aquí, ahí en la Ibero. muy bien, perfecto. Bueno, esto te va a servir para darte una idea. ¿No tienes alguna cosa en particular que te gustaría escuchar o saber sobre el proceso, Sara? Pues ahorita ya me comuniqué precisamente para empezar a mandar los documentos y todo. Ok, Y pues estoy ya juntando las cartas y estoy juntando todo ya para mandarlo. ok, Entonces, hasta el momento no. muy bien. Bueno, nada más antes de darle la palabra a Navis, te sugeriría si mañana te puedes conectar a las 3 de la tarde por Zoom, si tienes oportunidad. Sí, claro, ¿a qué llamada o a Sí, me escribes un correo a a samuel.martínez@ibero.mx. Samuel? Martínez @ibero, y yo te mando la liga es para ayudarte ahí a checar los papeles e irle adelantando al procedimiento Ajá, y te ok. explicaré unas cosas, te enviaré información para que estés más tranquila y veas cuáles los pasos a dar, ¿sale? Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. De nada, muy bien. Ahora sí. Y por último, antes de dar la palabra a Navis, Alina, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Platícanos, ¿cuál es tu interés en la reunión de hoy? Yo estoy interesada en ingresar al doctorado en comunicación. Muy bien, excelente. ¿Y estás en Ciudad de México? Sí, Muy bien. ¿Y tienes alguna duda en específico? por el momento no. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, bienvenida también, Alina. Ahora sí. Muchas gracias. Regresamos contigo, Navis. Hubo ahí un tema de conexión, quién sabe qué pasó, pero ya estás de regreso. Sí, Bienvenida. tampoco supe. Como te escuché decirme si te escuchamos, seguí hablando, pero no, ya de momento no estaba. Pues qué Perfecto. gusto. Saludo a Sara, Lina, que las alcancé a escuchar sobre Escucha. sus intereses. Qué bueno. Bueno, decía que en primer lugar las gracias por esta invitación para presentar mi libro, El poder del lenguaje en la televisión pública. Básicamente consiste en mi tesis doctoral que presenté al Premio Publicación de Tesis que convoca el Departamento de Comunicación en la Ibero y bueno, con gratitud recibí el resultado, la buena noticia de que podía ser publicado y bueno, aquí estamos después de algún tiempo de vicisitudes editoriales y por fin entonces puedo compartir con un público que también es cercano a la Ibero este resultado. Entonces, eh, ¿tú, Samuel, crees que podamos ir comentando por capítulos? Sí, mira, me gustaría, bueno, destacar esto, ¿no? Nuestros posgrados de comunicación pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados.
Así es. De hecho, les podría decir, el doctorado tiene una historia más reciente. El doctorado se inició en 2013. ¿Tú de qué generación eres, Onevis? Yo soy de la generación número 3, ¿Entraste en 2016, 2015? 2015. Ok, 2015, 2019. Así Bueno, es. el doctorado inició, es un doctorado internacional que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, perdón, bueno, ahora se llama CECITI, ya cambió de Ajá, CONACYT a CECITI, la secretaría. exactamente. Y la maestría en comunicación está a punto de cumplir 50 años que se fundó. El próximo año, en 2026 va a cumplir 50 años porque fue creada en 1976. Y bueno, ambos posgrados, además de que, por ejemplo, la maestría en comunicación está a punto o ya está cumpliendo 30 años de estar adscrita al CONACYT, y esto pues ha hecho que durante las últimas 3 décadas o un poco más, este posgrado de la maestría en comunicación junto con ahora el doctorado, pues son programas de alto rendimiento, programas de enseñanza o de formación de investigadores. Y por lo mismo nos da mucho gusto cuando una egresada, en este caso la doctora Onevis, es seleccionada, galardonada para que su tesis se publique. Y eso no es muy común y por eso nos da mucho gusto que además con una temática tan particular y quizá por ahí podemos empezar, Onevis, ¿por qué te interesó el tema de la televisión pública? Un aspecto relacionado con un programa de divulgación de la ciencia y especialmente, ¿por qué pensar la ciencia en la televisión pública desde un marco teórico de tipo filosófico, en este caso de filosofía analítica, que se centra en estudiar, en comprender, en analizar el poder del lenguaje? Sí, Samuel, yo debo comenzar diciendo que esta es la continuación de un interés de investigación que se abre particularmente en mi maestría, que también fue en Ciencias de la Comunicación, donde yo había trabajado ya particularmente sobre la construcción mediática de la realidad de algunos programas de televisión, como conjugaba mi labor de docencia e investigación con la habilitación profesional que tenía en medios, o sea, de actividad mediática que era también muy amplia, me permitía complementar la docencia y la investigación e intentar responder mis inquietudes que luego la práctica de la producción comunicativa a veces agradece. Yo diría que siempre, siempre lo agradece, ¿no? Entonces, lo que quiero partir es de que una formación de comunicación desde la licenciatura hasta el doctorado siempre ha sido complementada por mi práctica en medios de comunicación, como locutora profesional, como guionista, como productora, incluso asistente de dirección, pues tenía yo siempre muchas inquietudes que intentaba saldar, ¿no? Con la academia a través de los estudios en el ámbito de la comunicación. Llego particularmente a este programa internacional porque me parecía una propuesta increíble en términos de principios y particularmente en la Ibero, eh, con muchas interrogantes de investigación abiertas y la manera de conducir, en primer lugar la manera en la que se propuso el doctorado y la manera de conducirlo me permitió ir construyendo mi problema de investigación. Debo decir, en primer lugar aquí, que agradezco también la posibilidad no solo de ser becaria de en aquel entonces CONACYT, sino también becada por la Ibero, porque obtuve una beca de excelencia en la Ibero que me permitió también conducir de la mejor manera mis estudios de doctorado durante estos 4 años, pudiendo egresar en tiempo y forma, ¿no? Entonces, Mira, fíjate, aprovecho ajá, esto que comentas para recordarle, en el doctorado se cuenta con el apoyo de 5 becas de excelencia para estudiantes que tengan un buen proyecto y sean seleccionados por el comité, que tendrían una beca pues muy, muy importante, casi de sí, 100% de parte de la Ibero, lo cual además se sumaría al apoyo que el CECIT, actualmente nuevo CECIT, antes CONACYT, apoya con sus becas. No es el caso de la maestría. En la maestría no tenemos esas becas de excelencia, lamentablemente, pero sí tenemos con los apoyos de CONACYT como programa que pertenece al Sistema Nacional de Posgrados. Continúa, gracias. sí, sí, qué bueno que lo mencionas porque es un detalle importante, la verdad. Entonces, me inclino yo por intentar responderme hacia cómo desde la televisión se puede configurar intenciones comunicativas a la hora de
lograr un efecto deseado, que siempre se ha preguntado así en el campo de la comunicación, y las teorías de la comunicación siempre han tenido un privilegio por entender de qué manera lograr el efecto deseado, pero cuando se va a los estudios de recepción, vemos solamente la parte en la que las personas que se han expuesto a determinados mensajes, vemos cuál es su comportamiento lingüístico o extralingüístico sobre lo que pudieron haber visto en un determinado producto comunicativo, en este caso televisivo. Pero mi inquietud era, como investigadora, el entender la recepción desde la emisión misma, porque si bien hay muchos estudios de recepción en comunicación, poco nos detenemos a entender qué ocurre en el proceso de emisión y cómo es que realmente podemos configurar lo que se llama intenciones comunicativas. Cuando yo me inclino hacia la televisión pública, tiene que ver, en primer lugar, por un compromiso que yo advierto en los medios públicos versus los medios comerciales, privados, ¿no? De intereses fundamentalmente económicos, a la hora de divulgar la ciencia y comunicar la ciencia. Porque para empezar no es lo mismo divulgar que comunicar la ciencia. Y tenemos a León Olivé como uno de los principales profesores que en este momento, en su momento defendían la posibilidad de no solamente dirigirse a pensar en cápsulas digeridas que hablen sobre la ciencia a las personas, sino que pensáramos en una comunicación de la ciencia donde, además de utilizar un vocabulario adecuado que pueda ser entendible para todas y todos, que más bien se situara en una perspectiva de a quiénes va dirigido, para que entonces esos receptores y esas receptoras pudieran saber qué hacer con ese contenido científico que se le estaba informando, para que pudieran tomar sus propias decisiones y ser capaces de resolver sus problemas día a día. Esa es una comunicación de la ciencia que es muy distinta de divulgar un determinado contenido científico. Y en este sentido, en el de comunicar la ciencia, los medios públicos tienen un especial compromiso con respecto a los medios privados comerciales. Para empezar, porque además se hace con dinero público. Entonces, o sea, se hace con el dinero de la gente, y por lo tanto responderían en mayor medida a esa necesidad de poder hacer algo con eso que se les está diciendo a través de la comunicación de la ciencia. Pero me voy a la filosofía del lenguaje para intentar responder cómo configurar intenciones comunicativas que permitan hacer llegar de manera intencional estos contenidos sobre ciencia a las personas. Y me voy a la filosofía analítica porque, siendo guionista y locutora, siempre me había planteado la necesidad de que desde la comunicación, desde el ámbito de estudios y de investigación de la comunicación, se entendiera qué cosa es el lenguaje y cuáles son las funciones que cumple. Y estas respuestas solo las podía encontrar en la filosofía analítica, porque en el campo de estudio de la comunicación comúnmente damos por sentado el presupuesto de la necesidad de un código común, compartido, para poder comunicarnos y por lo tanto lograr el entendimiento como el fin básico, ¿no?, de un acto comunicativo. Y ya, o sea, pasamos a lo que sigue, ¿no? Vamos a generar el contenido. Pero no nos detenemos en qué tan importante es, para configurar intenciones comunicativas, saber cuál es el uso que podemos hacer de determinados actos de habla para esperar una respuesta determinada del lado de allá. O sea, no podemos esperar como emisoras, una determinada respuesta si anticipadamente no configuramos nuestras intenciones comunicativas pensando básicamente en los actos de habla que empleamos a la hora de hacer un guión. Entonces, las respuestas las podía encontrar en la filosofía analítica, y particularmente en un autor que es John Searle, discípulo de Austin, su maestro, que es muy conocido por este texto de cómo hacer cosas con palabras, pero precisamente de las enseñanzas de Austin, Searle, como su alumno, como su estudiante de doctorado precisamente, pues consolida una obra fundamental que es herencia de su maestro, que es Actos de Habla, bueno, Teoría de Actos de Habla, que se publica en el año 69, pero que ha sido la base de otros estudios y otras obras más recientes de Searle con respecto a la teoría ontológica de lo social, o sea, de la construcción de la realidad social. Entonces, esta complementariedad entre la necesidad de entender al lenguaje como un principio articulador, comunicación, realidad social, y por lo tanto que la teoría de actos de habla me sirviera para saber de qué manera
se pueden configurar intenciones comunicativas en un programa televisivo de comunicación de la ciencia, para mí fue fundamental en mi investigación de doctorado. Interesantísimo. Hay varios temas que me gustaría preguntarte. Primero, ya que nos platicaste que esta es una investigación que tú venías pensando y que está relacionada con tu actividad profesional y también con tus estudios previos de la maestría, ¿por qué elegiste la Ibero para desarrollar esta investigación, esta inquietud en el doctorado? Bueno, al principio me referí de manera explícita al programa internacional del doctorado de la Ibero. Era apenas, bueno, existía una primera y una segunda generación, yo fui apenas la tercera generación y me entero por este programa de doctorado por colegas que ya estaban, yo soy de origen cubano, ya colegas cubanos que estaban estudiando en la Ibero, en otros posgrados, por cierto, que tienen que ver con ciencias políticas y sociales, en antropología y en artes también. Y en comunicación, tenía yo también la referencia de la manera tan, ¿cómo decirlo?, articulada que tenían pensado el programa, incluso con invitados e invitadas externas a la propia planta docente del doctorado y que permitían tener una perspectiva más allá. México ya había sido para mí un lugar de encuentro académico, porque antes de venir a estudiar el doctorado había venido por otros encuentros académicos y de investigación, y darme cuenta y enterarme de que existía un programa con tantas buenas credenciales en una universidad que considero la educación jesuita con principios loables además, no me costó mucho decidirme, la verdad. Aposté presenté el proyecto y bueno, tuve la posibilidad que comenté antes, ¿no? Que CONACYT me becara y que por supuesto la Ibero también me diera esta beca de excelencia. Claro, y nos platicabas pues que por este interés que tú tienes en la producción, en el guionismo, en la conducción y locución, y esta idea de que la televisión pública pues es una televisión pues del Estado, ¿no? Y especialmente del caso en el que te concentraste que tiene que ver con el Canal 11. Y bueno, ahí justamente quiero plantearte esta pregunta. Eh, bueno, primero decir que en México en general, aunque también en otras partes de América Latina, pero especialmente en el caso de México, las investigaciones que se suelen hacer sobre la televisión, en muchas ocasiones, cuando son desde una perspectiva crítica, regularmente se ahorran hacer trabajo de campo porque muchas veces en las corrientes de pensamiento crítico ya hay una agenda previa de ideas preconcebidas sobre cómo funciona la televisión y regularmente cuando se trata de estudios que hacen un análisis de la televisión privada o comercial, regularmente pues ya tienen una idea preconcebida de que son monopolios, de que son instituciones que buscan solo incrementar sus ganancias, de que cumplen un papel político siempre de tipo conservador o que están alineados con ciertos poderes fácticos y en el caso de los estudios que suelen trabajar con televisión o con instituciones públicas de comunicación, ya sea radio, televisión u otras, como las agencias de noticias, también muchas veces luego ya hay ciertos aparatos teóricos que predefinen un poco el papel de los medios públicos, ¿no? En el caso del Canal 11 especialmente, que es el terreno que tú elegiste para tu trabajo empírico, tu trabajo de campo, me parece muy interesante destacar y comentar que el solo hecho de que tú hayas hecho una aproximación a este fenómeno de la comunicación de la ciencia en este programa de televisión que tú elegiste para hacer tu análisis y que lo hayas observado desde la filosofía analítica del lenguaje, ya coloca tu tesis en otro terreno. Ya no, yo no creo, y ya tú me dirás tu experiencia, de qué tanto has podido dialogar con los colegas que estudian la televisión desde los marcos teóricos tradicionales de los estudios de televisión, que muchas veces son los estudios críticos en México, lo que domina, porque teniendo la filosofía analítica y sobre todo un autor tan particular como John Searle, que es muy específico, no sé si los demás estudiantes o que están presentes lo sepan, pero John Searle, que todavía sigue vivo hasta donde yo sé, debe tener ya un poco más de 90 años o 90 años,
y es quizá de los autores más citados en las ciencias sociales y humanidades a nivel mundial. Tal vez junto con Habermas y por ahí algún otro, serles de los más citados a nivel internacional porque su corriente de pensamiento desde la filosofía, como ya explicaste muy bien, ¿no? Todos estos desarrollos sobre la ontología y todo lo que hizo siguiendo la estela de su profesor, de su mentor, ¿no? De Austin, lo colocaron en un terreno tan vasto de estudios, ¿no? En los años 60, 70, 80, 90, que en muchas disciplinas es usada la teoría pragmática, ¿no? Es la corriente de pensamiento inaugurada por Austin, ¿no? Que viene de la filosofía del lenguaje analítico. Y hay tantas disciplinas y se utilizan tantas áreas, las ideas de Searle, que siempre me ha sorprendido y por eso, además de felicitarte, te quiero preguntar, ¿por qué lo usamos tan poco en comunicación, especialmente en México? Siendo tan fuerte, tan potente, tan una herramienta teórica tan imprescindible en muchas áreas, pero en comunicación muchas veces la gente ni lo conoce. Y sobre todo no conoce sus últimos desarrollos, que son los que tú usaste, los de ontología, ¿no? La mayor parte de la gente conoce los textos de los años 60 o 70 relacionados con el libro de Searle, perdón, de Austin, pero no conocen los últimos desarrollos que ya lo colocaron como en otro terreno, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante de tu libro y creo que es un gran aprendizaje porque hay muy pocos trabajos desde esa perspectiva. Entonces, dos preguntas. La primera, por la elección de Searle, ¿cómo es que tú llegaste en tu camino como profesora, ahora investigadora, pero antes como estudiante de posgrado, a la teoría de Searle? Y el segundo, ¿cómo has dialogado a partir de una teoría filosófica con los investigadores que tradicionalmente estudian el tema de la televisión, que siempre se acercan desde otros ángulos o otras corrientes teóricas? Sí, en el caso de mi aproximación al trabajo de John Searle, tuvo que ver precisamente con buscar otras fuentes, porque cuando yo me planteaba mi objeto de estudio, claro, podemos reconocer las teorías de la comunicación en torno a pues, la economía política, ¿no? De la información y la comunicación, podemos reconocer obviamente la teoría funcionalista, o sea, muchas que involucran el estudio propiamente de los medios de comunicación. Podría haberme quedado yo también inclinada a análisis discursivos o de contenido, que abunda muchísimo en comunicación también, o simplemente hacer un estudio de recepción y luego pensar cómo recomendar, en fin. Pero bueno, también sabemos que hacer una tesis doctoral implica pues tener otras pretensiones de orden teórico, conceptual, además de la combinación con el trabajo empírico, pero ciertamente hay algo muy potente en una tesis doctoral, o debe haber algo muy potente desde el punto de vista teórico-conceptual para poder anclar el propio trabajo de campo, ¿no? El trabajo empírico. Y yo advierto que en comunicación sí, efectivamente, es muy poco trabajado. John Searle es poco reconocida la utilidad de la pragmática del lenguaje para hablar de comunicación, porque incluso en los propios trabajos de Habermas, de Jürgen Habermas, sobre la teoría de la acción comunicativa, que en sus estudios previos y complementos declara fielmente como actos de habla y todo lo que tiene que ver alrededor de la pragmática del lenguaje, que es herencia, por supuesto, de Austin con su teoría de los realizativos y performativos, pero que es condensada finalmente por John Searle, cómo fue fundamental para plantear la teoría de la acción comunicativa. Y en las licenciaturas, en las maestrías o doctorados de comunicación, a veces hablamos de Habermas y no somos tan conscientes de que esta teoría tan importante para el campo de estudios de la comunicación descansa fundamentalmente en Searle y en lo que construyó para poder hablar de un uso cognitivo o comunicativo del lenguaje. Y para mí eso fue vital porque, repito, cuando damos por sentado el lenguaje podemos pasar por alto estas cuestiones tan elementales, pero que pueden ser decisivas a la hora de pensar un producto comunicativo. Porque yo incluso cuando termino un poco la investigación, y lo comento en mi libro también, digo, bueno, aquí alguien podría decir que pensar en configurar intenciones comunicativas debería ser algo elemental o básico, pero ese trabajo empírico al que me voy demuestra que efectivamente se pasa muchas veces por alto.
Entonces quiere decir que es necesario explicitarlo y es necesario recurrir a cuestiones ontológicas, que ahí es a donde fui. Si yo quería esclarecer el tema del lenguaje, John Searle era el autor apropiado porque no se queda solo en una teoría de actos de habla, sino que después se explicita qué cosa es el lenguaje y cómo el lenguaje tiene una función constitutiva de la realidad social. Entonces, si queremos hablar de cómo se crean hechos sociales e institucionales a partir del lenguaje, pues, ¿qué es lo que se espera de la comunicación? Si no entendemos la comunicación fuera del lenguaje, pues que propicie esa construcción de la realidad social. La teoría ontológica general de lo social de John Searle iba a ser un fundamento básico y por eso ciertamente de las virtudes que encuentro en este trabajo académico que pude realizar acompañada de colegas, por supuesto, debo decirlo aquí, ¿no? Mis profesores, asesores y asesoras internas ahí de la Ibero, pero también externas y todo el acompañamiento de mis colegas de generación, etcétera, pues me ayudan, por supuesto, a darme cuenta de que es necesario este fundamento de la teoría ontológica de lo social para poder dar cuenta de lo que es el lenguaje. En un campo de estudio, repito, en el que muchas veces se pasa por alto, no voy a decir que se desconoce, no, pero parece que heredamos de la antropología, de la sociología, de la psicología, no nos cuesta mucho decir que ahí hay fundamentos de la comunicación, pero no tanto pasa así con la filosofía. Yo no tengo un porqué, Samuel, de esto, pero ocurre. Repito, ahí está muy claro de dónde bebimos de la psicología, sociología, antropología, de la economía, de la política, de las ciencias políticas, etcétera, pero no de la filosofía. Y bueno, con respecto al diálogo que me decías que tanto he tenido con mis colegas, ciertamente en la medida en la que nos metemos tan pocos en el ámbito de la investigación, en estos fundamentos ontológicos, de carácter ontológico y filosófico, pues sí, ciertamente es un diálogo en el que yo tengo que todo el tiempo recurrir al por qué o qué nos da este tipo de fundamentos ontológicos para poder dialogar sobre la propia institucionalidad de un medio público, como lo es particularmente la televisión. Estamos hablando de la necesidad de eh, pues una televisión pública que sea fuerte, que sea autónoma, que sea independiente desde el punto de vista editorial, pero sobre todo que tenga la posibilidad de influir en las personas y de influir en cambios sociales importantes, etcétera. Y si no reconocemos que es importante para esto dialogar desde lo que la importancia o la diferencia que existe entre ir a grabar un programa con un guión bien pensado, donde tú sepas qué uso del lenguaje vas a hacer, si cognitivo o comunicativo, en función simplemente de los actos de habla que utilices, ya sean asertivos o constatativos, que sean directivos, compromisorios, expresivos o de declaraciones, que es el acto de habla por excelencia, que reside en la creación de hechos sociales e institucionales desde la teoría ontológica del ser, si no sabes que en función del tipo de acto de habla que tú emplees en ese guión con el que te dispones a grabar, dependerá mucho de lo que tú puedes esperar del lado de allá de la audiencia, ¿cómo puedes hablar de derechos de las audiencias? ¿Cómo puedes hablar de un real impacto en un contexto mexicano, pensando en la televisión pública mexicana, si no vas al momento inicial donde tienes que pensar en configurar tus intenciones comunicativas de una manera articulada? Si no tienes ese primer pensamiento, entonces es difícil ubicar después las cuestiones de carácter, por ejemplo, de la economía política, donde te preguntas por las relaciones de poder entre la producción, distribución, consumo. Bueno, pues vamos a analizar la producción, pero el momento de la producción de la señal del acto lingüístico es la unidad básica de la comunicación que podemos pensar, estudiar, investigar en una televisora, por ejemplo. Claro. Entonces, el diálogo me ha hecho simplemente hacerles, pues, retomar cuestiones que son fundacionales, ¿no? Antes de lo demás. Decir, bueno, Claro. para esto recurramos a las cuestiones fundacionales, a ver qué sale. Y me ha salido bien. La verdad es que lo he logrado. Qué bueno, porque mira, esto es un buen ejemplo de lo que puede ser una investigación de cualquier posgrado, ¿no? Especialmente del nuestro, que es el del que estamos hablando, pero de cualquier posgrado de comunicación se esperaría lo que justamente tú has hecho, ¿no? Primero, escoger un marco teórico desconocido para muchos,
un marco teórico que a pesar de que es muy fuerte, muy flexible, que tiene una potencia enorme, lamentablemente, como tú ya lo dijiste, el tema del lenguaje se da por hecho en comunicación. Y ese es uno de los problemas más graves que hay en el campo de la comunicación en México, en otras partes del mundo, pero especialmente en México, y eso es una invitación para los estudiantes que quieren estudiar el posgrado. No se olviden, existen como dos maneras de hacer ciencia, así yo lo voy a decir desde mi opinión. Hay una manera de hacer ciencia que es una manera, digamos, tradicional o ortodoxa de hacer ciencia, basándonos en los temas que todo mundo investiga, en las preguntas que todo mundo se hace, en los marcos teóricos dominantes. Y en México hay que decir que, bueno, no podemos hablar de una teoría dominante de las ciencias sociales que se aplica en comunicación, pero sí perspectivas o tradiciones. Y en México, como en otras partes de América Latina, pues, sobre todo dominan las posiciones llamadas críticas en todas sus vertientes y las posiciones llamadas postestructuralistas en todas sus vertientes y sus mezclas con feminismo, género, colonialismo, en fin, todas las versiones distintas derivadas de esos dos núcleos, que son los que dominan en México. Y bueno, esa es una manera de hacer ciencia o hacer investigación o hacer posgrados, ¿no? Articulándose a ese tipo de perspectivas, estudiando temas que ya están colocados en la agenda académica como los temas dominantes. También hay que decir, los temas que dominan nuestro campo académico, sobre todo son los de tipo político, y los que tienen que ver con la economía política, como los dos grandes pilares, digamos, hegemónicos. Y esa es una virtud de tu trabajo, no seguiste esa vía, digamos, ni temática ni teórica, ¿no? Y la otra, lo que acabas de decir muy bien y me parece un gran ejemplo para los interesados en estudiar un posgrado. Estudiar lo que nadie estudia o pensar lo que nadie piensa. Y en comunicación, una de las cosas que casi no se piensan regularmente suele ser la propia comunicación. En comunicación, tristemente, y por eso me da mucho gusto tu libro y la tesis que hiciste, la investigación, el tema del lenguaje se da por hecho, se da por sentado. Muchos teóricos académicos ya consolidados de la comunicación en escuelas públicas y privadas dan por sentado el tema del lenguaje, dan por sentado el tema de la semiótica, dan por sentado el tema de la comunicación y ya no lo cuestionan, ya no lo reflexionan, ya no lo investigan, ya no lo teorizan, ya no lo tematizan. Y de ahí esa atribución tan interesante de tu trabajo al centrarte justamente en los actos de habla, en el lenguaje, ¿no? Claro, también hay que decirlo. Si la manera tradicional de hacer investigación, la ortodoxa, recurre a temas ya consolidados, a marcos teóricos ya utilizados y demás, en el otro lado tenemos un tipo de investigación que es más de innovación, un tipo de investigación que se le puede llamar de frontera, un tipo de investigación que rompe con la propia disciplina, que es decir, que es más interdisciplinaria o multidisciplinaria, un tipo de investigación que también se podría llamar, en ciertos aspectos, tal vez en el teórico, más heterodoxa. Y bueno, esos son los dos caminos que tradicionalmente, o que están a la mano, ¿no? El camino hegemónico, tradicional, un poco más conservador, y el camino que siempre es una lucha perpetua, es una conquista de cimas que no todo el mundo ha querido tocar, ¿no? Porque vas a contracorriente, dialogas más muchas veces con fuentes académicas fuera del propio campo. Y bueno, ese es un terreno difícil también, porque te vas quedando un poco solo, ¿no? Porque tú eres de los primeros o eres de los que se arriesgaron a salir del campo para explorar otras cosas y así como ganas, como en tu caso, con esta publicación y con las felicitaciones que has recibido de las personas que lo han revisado, lo han leído, lo han valorado, así como ganas eso, también pues, en el Inter pierdes muchas cosas porque dejas de dialogar con los que están más en el terreno hegemónico o dominante, y tú mismo en esta búsqueda te vas quedando un poco solo, te vas quedando un poco fuera de esos diálogos, entras a otros diálogos, claro, pero te vas saliendo del terreno. En tu caso, esta experiencia de haber hecho ciencia de frontera, como yo identifico tu tesis, tu trabajo, tu libro, ¿cuál ha sido el aprendizaje y el costo o las consecuencias buenas y malas que has tenido, Nevis, para los estudiantes que están aquí o que quieren estudiar el posgrado? Ellos también vayan viendo cuál de los dos caminos les gustaría caminar a ellos.
Como bien lo has dicho, sí, a lo largo del camino y ya después, puede haber incomprensiones, por supuesto. Desde el momento en el que planteas un objeto de estudio que entiendan que es más filosófico que de comunicación. Entonces, sí, no faltaron las incomprensiones. Afortunadamente, yo repito que el programa de doctorado está muy bien pensado en el sentido de dar cauce, ¿no? Aunque de manera apresurada, hay que decirlo. Y eso también se agradece, porque pues, tenemos un primer año para construir un objeto de estudio, hacer toda la problematización y ya incluso la primera propuesta de lo que podría ser el marco teórico, ¿no? Porque en cada seminario, no sé si lo siguen haciendo cada semestre, Samuel, pero son Sí, marchas forzadas, son marchas forzadas, pero se agradece también porque de lo contrario puede haber ahí pausas prolongadas que no ayudan, ¿no? También. Entonces, en ese sentido, sí nos faltaron las incomprensiones, coloquios en los que salí más satisfecha de los comentarios de mis lectores y lectoras, otros en los que no tanto, y hubo que regresar, ¿no? Pero yo creo que aquí digo, la fortaleza que uno demuestra como investigadora, como estudiante interesada sinceramente en el tema, da la posibilidad de que te abran las puertas, ¿no? Porque si te logras meter argumentando con las fuentes en la mano, respaldada teórica, conceptualmente, eso inevitablemente hace que fluya el camino. Eso hay que decirlo así. Sobre todo, repito, cuando hay la disposición, y por lo menos yo siempre entendí que había esa disposición de claro. Qué escuchar. bueno que lo subrayas, Onevis, porque no en todos los posgrados de México en comunicación hay esa apertura. Ujú. Sí, claro, así puede ocurrir, por supuesto. Claro, y aquí en la Ibero eso es una característica para beneficio de los estudiantes, de que Ujú, estamos abiertos a todas las posibilidades teóricas o metodológicas y a los objetos de estudio, tanto como el estudiante, como fue tu ujú. caso, se, que quiso arriesgar con un tema pues, novedoso, diferente, observado de esta manera, ¿no? Y ya que he continuado la línea de investigación, esta de pragmática del lenguaje, soy profesora investigadora de tiempo completo e indeterminado en el Departamento de Educación y Comunicación, ahí en la UAM Xochimilco, pues me ha permitido tener ciertamente el privilegio de poder conducir seminarios donde pueda entrar a mis colegas en estos temas. Eso está bien, porque ciertamente un doctorado, yo así lo veo, debería ser capaz, un investigador o una investigadora que cursa un doctorado, de especializarse. En verdad, cuando cursamos un doctorado, se esperaría que pudiéramos ganar una determinada expertise. No estoy diciendo que seamos la gran experta o especialista en un tema en particular, pero sí lo que se buscaría, y yo por lo menos sí lo busqué, sobre todo dándome cuenta de los vacíos en el campo de estudio y de investigación de la comunicación, es de ganar cierta expertise en el tema de la pragmática del lenguaje y particularmente en la obra de John Searle, que he seguido, por supuesto, durante todo el último tiempo y no hace mucho, bueno, en el 2020 sale un texto de él dialogando, o por lo menos la coordinadora del texto intenta oponer, es un diálogo, pero hay oposición, hay polémica, como ocurre, y Searle no está ajeno a las polémicas, seguramente que más o menos tiene una idea de qué pasa con la obra de este autor, pues se dará cuenta que ha recibido muchos cuestionamientos a los que ha respondido fervientemente también Y de y hecho, cada se ha libro de visto los involucrado últimos, en cada polémica. Ajá. cada libro que ha publicado de los últimos 3 o 4 son respuestas a polémicas, ¿no? Sí, sí, sí. En este texto de Los engaños del dinero, se llama así, que sale publicado en creo, ahora no recuerdo bien si en el 2020 o en el 2022, y ahora que no lo tengo a la mano, pero aquí la coordinadora del texto, de una manera muy interesante, ubica un primer texto de John Searle y en la segunda parte del libro un texto de Mauricio Ferraris, que es, bueno, un autor que se asocia más También bien muy importante, ¿no? con el nuevo realismo Así es. y con otro escenario Con la que hermenéutica también, ajá. ujú, ujú. Y con otro escenario que pues, obviamente el europeo, enseña en la Universidad de Turín, en la Universidad estadounidense, en la Universidad de Berkeley, California, etcétera.
y tienen dos perspectivas que tienen un denominador común y que hay un núcleo filosófico interesante desde la ontología y desde la ontología de lo social, pero donde ser apuesta por unas categorías y particularmente por la intencionalidad colectiva como el aspecto fundamental de la ontología de la sociedad, de la ontología de lo social, y Mauricio Ferrari se refiere a otra categoría de pensamiento, otra categoría de análisis que vale mucho la pena recuperar, que tiene que ver con la documedialidad o documentalidad, aparece traducida en textos de manera No hay diferente. traducción al español así Ajá, específica, ¿no? exactamente, pero lo podemos encontrar con estas dos, donde se refiere a una estructura más profunda que la propia intencionalidad colectiva y habla de la intencionalidad colectiva de ser como la imagen aparente y esta documedialidad o documentalidad que son básicamente los registros de los cuales se puede dar cuenta en una sociedad para poder hablar de la construcción de lo social y cómo se crea y se mantiene efectivamente esta realidad social. Y son diálogos recientes, pero además es un John Sear, Samuel y quienes nos están escuchando, que hoy también puede ser recuperado si buscamos el experimento de la habitación china, cuando hoy en los Muy diálogos de famoso, ajá. comunicación todo el tiempo estamos hablando de inteligencia artificial y estamos hablando de las máquinas y las máquinas. Y hace muchísimos años atrás, el experimento de la habitación china hoy sigue estando vigente. Y hoy se puede recuperar para advertir algunas respuestas interesantes en torno a las preocupaciones que tenemos con respecto a la comunicación en torno a la inteligencia artificial, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que son fuentes que me han valido mucho para lograr llenar vacíos en el campo académico y de investigación de la comunicación que me han dado una determinada, si bien no toda la que podría ser, pero una determinada, humilde expertise alrededor de la obra de Ser y alrededor de entonces todos los autores que polemizan con él y me permite abrir diálogos con mis colegas y en los congresos, en los que me invitan, etcétera, logro establecer esos vínculos, ¿no? A partir de esta fuente. Magnífico, ¿no? Y qué bueno, y me da mucho gusto porque justamente yo creo que nos hace más falta investigación en México como la que tú hiciste, que nos dé una nueva visión de la comunicación, que regrese a la comunicación trayendo instrumentos teóricos, analíticos de otros campos y que además sea de punta, porque estamos hablando de un terreno que justamente por lo inexplorado desde la comunicación abre brecha, abre camino y ojalá tenga mucho éxito en el futuro este libro y se ha leído y se ha comentado. Invitaremos aquí a los aspirantes que están conectados a que lo revisen, a que lo lean. Y de hecho les aviso de una vez, el día de hoy solo tuvimos una pequeña plática con Onevis, con la doctora Onevis, pero el día 12 de marzo vamos a llevar a cabo una presentación ya más formal de este libro con comentarios de varios colegas. Eso será el martes 12 de marzo de las 6 a las 8 de la noche. Les haremos llegar la liga por si quieren escuchar esa presentación o verla. También se pueden conectar vía Zoom. Y bueno, la invitación el día de hoy simplemente fue para escuchar a Navis de primera mano su experiencia y bueno, tener algunas pinceladas del libro de una manera más dialogada para comprender su contenido y acercarnos a él. La verdad vale mucho la pena que puedan adquirir el libro o que se puedan acercar. Está en versión electrónica y está en versión también en papel en la universidad. ¿Tú recuerdas el costo, Onevis, del libro? Ahorita está la Feria del Palacio de Minería. Podrían ir a la Feria del Sí, Palacio de está en Minería. la Ahí feria. está el stand de la La verdad es que Ibero. no lo recuerdo. Si digo un número les voy a mentir, entonces Claro, pues yo creo que ha de no, estar no lo como en recuerdo. 300 pesos, que es el precio común y corriente de un libro académico, más o Creo menos. que no llega, no llega a los, eso Mira, sí lo puedo decir, no llega a los 300 pesos, perfecto. pero no me Entonces, acuerdo la cifra exacta. muy bien, bueno, entonces, pues los invitamos a leer este libro y ahora tenemos unos minutitos para escucharlo. Si alguien tiene una pregunta para la doctora Navis, lo que quiera preguntar, o si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre los posgrados en comunicación, ya sea el doctorado o la maestría, podemos escucharlos. No sé, Abdo, tenemos aquí a Abdo, que es un aspirante a la maestría, que él estudió filosofía. Yo le platiqué de tu libro, o Navis, y él se mostró muy interesado porque también quiere él estudiar algo de televisión y desde la filosofía. Entonces, no sé si él tenga algún comentario o pregunta. Hola, Abdo, hola. Em, pues me gustaría preguntar dos cosas. Una, em, para mí es muy interesante que su trabajo tenga que ver con los medios públicos específicamente. Y me pregunto si, ¿qué has pensado sobre
sobre el rol que puede jugar la academia en países latinoamericanos en cuanto a influenciar o por lo menos participar en un diálogo con el tipo de cosas que, no solo el tipo de cosas, pero especialmente cómo se plantean y cómo se comparten a una audiencia. ¿Qué espacios hay para ese tipo de interacción? Es muy interesante para mí lo que dices sobre los medios públicos y cómo pues existe la intuición de que ellos tienen una responsabilidad más fuerte a la audiencia. La mayoría de los medios económicos, al final su prerrogativa es la acumulación de bienes económicos y en cambio existe esta presión para los medios públicos. Y sí, supongo que me interesa la idea de que tal vez hay como mucha capacidad para hacer cosas productivas y transformativas en cuanto a, no sé si exclusivamente un diálogo entre lo académico y lo público, pero en general en el poder que tienen o que podrían tener los medios públicos cuando se asumen como impartidores de conocimientos importantes. Sí, no sé si me di a entender. ¿Sí? ¿Alguien más Sí, quisiera claro, Abdo. plantear alguna Sí, te pregunta entiendo. antes de darle la palabra a la doctora Navis para responder y ya cerrar la sesión? No sé, alguien más, Daniel, Yo, Alina, Sara, adelante. ah, soy Alina. Alina, adelante. Gracias. Onevis, dado que tu proyecto, como menciona Samuel, fue un proyecto de investigación innovador, comparado con las líneas de investigación que hay en la Ibero, ¿cuál fue tu experiencia enfrentándote a este reto, digamos, con el apoyo del cuerpo docente que a lo mejor no estaba especializado, o sea, en el caso del doctorado, en tu tema? Gracias, Alina. Adelante, Oneivis, te escuchamos para Abdo y para Alina. Sí, en el caso de Abdo, debo disculparme, no escuché exactamente todo lo que dijo. No sé si articuló una pregunta o fue un comentario en general, precisamente de empatía, ¿no? Por sus intereses de investigación también conmigo. Tú, Samuel, Sí, o fue Abdo una mismos. pregunta, lo que planteó es eso, sí, ¿qué potencia tienen los medios públicos para hacer esto que Ah, tú identificaste como ya, su claro. función? Ujú. Sí, ciertamente lo que dijo Abdo es lo que consideramos, por supuesto, en mi contexto, marco referencial, ¿no? Contextual de los medios públicos, particularmente aquí en México, ¿no? Hay mucha crítica alrededor de los medios públicos desde el momento en el que no es precisamente el medio público de donde surge la idea que precisamente de la BBC, con respecto a que se financien a través de un canon público, o sea, que es un presupuesto que no pasaría necesariamente por las partidas de los gobiernos, ¿no? En turno. Y no es el caso de lo que ocurre en Latinoamérica. En Latinoamérica ese no es el tipo de medio público. Entonces hay mucha discusión en torno a si debería llamarse medios públicos o más correctamente referirse a ellos como medios estatales, gubernamentales, etcétera, ¿no? Pero el caso es que desde el 2013 con las contrarreformas y con las reformas a la ley, particularmente con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, se define ya en la Constitución mexicana lo que es un medio público. Entonces ya está, o sea, por ley lo que debe ser, y por ejemplo Canal 11 es un medio público, ¿no? Entonces en ese sentido, yo creo, ese es mi bebé, que por ahí se asomó y quiso hacer notar su presencia. Se está despidiendo Les de saluda. nosotros, así que lo saludamos Ajá, al sí, bebé. les está saludando, así es. Bueno, entonces, como les decía, sí hay un compromiso bajo esta perspectiva de lo que se entiende como los medios públicos en Latinoamérica y es un compromiso que deben cumplir toda vez que tienen una mayor responsabilidad editorial para con el contexto en el que se vive en Latinoamérica. Aunque sea por ley, está el deber ser de lo que es un medio público y a eso responde entonces esa presión a la que se refirió Abdo con respecto a contribuir de buena manera a las cuestiones de comunicación de la ciencia, por ejemplo, que es el caso de mi tesis. Y Alina me estaba preguntando un poco lo que dialogábamos hace un rato y lo reitero de una manera más precisa, Alina,
de que sí, al ser un tema que es poco explorado por otras y otros investigadores en el campo de la comunicación, sí, hay incomprensiones, como lo decía hace un momento, pero repito que no tuve ningún obstáculo ni barrera para investigar lo que yo quería investigar. O sea, nunca lo Perfecto. tuve. Creo que hubo un esfuerzo por parte de mis profesores y profesoras que tanto que me dirigían como que me leían para poder también adentrarse en esta investigación que era poco explorada. Y en ese sentido lo fuimos llevando de la mano, podemos hablar de un proceso de construcción conjunta, de aprendizaje conjunto, y eso está muy bien, eso está muy bien y lo agradezco. Muchas Gracias. gracias. Gracias por las respuestas. Bueno, les recordamos a los aspirantes que se conectaron, les agradecemos por su tiempo. Recordamos que pueden escribirnos al correo de la maestría en comunicación, al correo de Samuel Martínez, también, o al correo del doctorado, a través de Carlos Rodríguez Arechavaleta o de la coordinación del doctorado, para que cualquier duda, pregunta. Este mes es muy importante, el mes de febrero, para recibir papeles, documentos, aclararles dudas, ayudarles con su protocolo, planificar las entrevistas. Así que muchas gracias, Don Avis, por tu tiempo. Felicidades por el libro. Nos veremos para el 12 de marzo. Y bueno, con esto cerramos esta sesión. Les deseamos buena tarde y muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Muchas Muchas gracias a gracias, ustedes. buenas tardes. Estén muy bien, buenas tardes. Muchas Gracias, gracias Don a Elvis. ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.